el tema, ¿no es cierto? El tema hemos quedado en dónde? En las escuelas rabínicas, ¿sí? Entonces venimos hablando de los askenaz. De los askenaz que están radicados, estamos en la escuela askenazí, ¿cierto? Y la escuela sefardí. Hay otra escuela que se llama la Mizrahi, que ha hablado, y hay escuelas, o las escuelas que siguieron de una forma radical la Torá fueron llamadas hasta el día de hoy escuelas ortodoxas. Escuelas ortodoxas. Y algunos fueron llamados ultra ortodoxos. Vi alguna vez un video sobre las escuelas ultra ortodoxas que hay en Jerusalén, donde es prácticamente imposible entrar con una cámara, ¿sí? Es un barrio, se me olvidó el nombre del barrio de Jerusalén, donde están los ultras, llamémoslo así, los ultra ortodoxos de la nación de Judá. Nosotros, pues obviamente, venimos estudiando las diferentes escuelas porque, pues en los últimos tiempos, en estos tiempos, Akadosh Baruj Hu ha abierto los ojos a la bendita Torah, algo que dentro de su ira y su enojo, porque nosotros estamos en el exilio, es por su ira y por su enojo. Nosotros estamos aquí en Colombia porque estamos lejos de nuestra patria. Mashiach no ha vuelto precisamente porque estamos en el exilio, estamos bajo disciplina constante, estamos bajo su enseñanza constante de por qué nosotros, alejados de la Torah, nos apartamos de él. Y nosotros sabemos que lo que enseñan en las congregaciones es la ley está abolida, es decir, están acabando de decirle al ser humano, ya que está un poquito alejado, que se aleje otra cuadrita. Sí, por eso Akadosh Baruj Hu en su infinita misericordia ha tomado un remanente, no solamente aquí, sino en varias partes del mundo, y a estudiar tu bendita Torah. Entonces las escuelas reformistas, estábamos viendo de los sefardís y estábamos hablando ahora de los askenaz. Los askenaz decíamos que era un grupo humilde, sencillo, que estaba en la zona central de Europa, en unas condiciones que no eran las más adecuadas, que eran pobres y la mayoría de ellos iletrados. Y que había una gran preocupación porque no había una gran revelación de la Torah, lo cual, pues hoy se le dan fenómenos, pues, la mayoría dicen pues debido a que era poco el estudio, su pobreza, etc. Pero antes que todo, hoy tenemos estudio, hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos diccionarios, hoy tenemos aplicaciones, hoy tenemos, y la ignorancia se me hace a mí que cada día se va ahondando en la escritura. Es decir, lo que hace el ser humano hoy es tapar con cualquier tipo de filosofía que esté de moda o cualquier tipo de movimiento que esté de moda, tapar a la escritura, tapar la esencia de la escritura por medio de algo que esté tocando o que esté llenando los púlpitos, que esté llenando las iglesias, ¿sí? Entonces veníamos con las escuelas que nací y con las escuelas de Fatih. Entonces las escuelas que nací tiene un auge en años 1400, 1500 por ahí, y aparece un señor que les ha dicho que ojalá averiguaran su biografía. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el señor? Baal Shem Tov. Que yo les dije que hay algo paradójico, que no hay enseñanzas escritas de él. Pues al menos las grandes predicaciones no existen. Pero sí existen discípulos que quedaron después de él, después de Baal Shem Tov. ¿Qué pudieron averiguar sobre Baal Shem Tov? El fundador del Hasidismo, ¿no? ¿O se le considera que el fundador del Hasidismo? Y el nombre significa el maestro del buen nombre, Baal Shem Tov. ¿Y qué significa? Bueno. ¿Y qué significa hasidismo para los que nos están viendo o nos verían? ¿Qué es un hasídico? Pues la semana sabemos que hasídico significaba bondadoso, que viene la palabra bondad, que es hasid. Entonces hasídico es aquel que practica, hasídico significa aquel que practica la bondad. Aquel que es bondadoso. Sefardí lo conectamos directamente con España, cuando hablamos askenazí lo conectamos directamente con Alemania. ¿Sí? Los judíos que habitaron en la parte de Italia y Francia y se albergaron en estas zonas de Alemania y se le llamaron Askenaz. Hay una cuestión sobre, por ahí que escriben sobre los házaros, ¿sí? Que ellos eran házaros, entonces algunos sefarditas dicen que no tienen sangre judía, sino que ellos son conversos, ¿sí? Bueno, ¿y qué tiene que ser conversos? Pues da buena pregunta, ¿no? Un judío que sea converso, pues
pareciese que lo vieran como una tónica más baja, como que alguien que está mucho más lejano, y eso pues no es así, porque la historia nos narra que algunos házaros sí se involucraron entre las comunidades askenazí, ¿sí? Y no quiere decir que los askenazí nada, ¿sí? Eso es un imperio llamado házaro, sí, házaro, ¿sí? Y de ahí nace, obviamente en esta zona geográfica aparecen los askenazí, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir sobre los askenazís? ¿Qué más encontraron? ¿Qué hemos encontrado sobre la H? ¿Qué lenguaje tienen ellos? Las askenazís. O sea, me perdí entre el Hasidú y Askenazí. El askenaz es como la zona geográfica, Alemania. Cuando hablamos de askenazí es Alemania, ¿cierto? Y el hasídico, su traducción es el hasídico no es una religión, el hasídico es una posición, es un Askenaz es Alemania y hasídico es ¿qué significa lo que decía Sergio? ¿Cierto? Un bondadoso, un religioso, vamos así entre ciertos términos. ¿Sí? Eso es más o menos lo que. Ya entendí. ¿Sí, sí me dijiste? Sí, señor. Bueno. El yidis. ¿Qué era el yidis entonces? El lenguaje que ellos dicen. Los sefardíes, ¿qué lenguaje utilizan? Yo solo lo dije aquí. ¿Sí lo copiaron? Tiene que ver con algo de una lámpara. Ladino. Los sefardíes utilizan ladino y el hasídico utiliza el yidis. ¿De francés, italiano? Sí. ¿Hebreo? Alemán. ¿Alemán? Eso. ¿Ruso también? Allí sí. No es ladino. El GIS. Allí sí, ruso. ¿Cómo? Que allí también tiene una mezcla de ruso. Sí. Digo que están en esa zona. Todos los. ¿Cómo se llama? GIS. Con doble L y SH al final. Doble. Nos dice que la palabra askenazí está en Bereshit 10:3. ¿Sí? Askenaz. Y se le denominó esa zona geográfica a Alemania. Muchos de los asentados originalmente en esta región emigraron más tarde hacia otras zonas, no solamente sino que también se fueron hacia unas zonas, Polonia, hacia Hungría y hacia Rusia. Era lo que decías que también tenía algo de ruso. Eso ocurrió hacia el siglo XIX. En la lengua que ellos utilizaron entre el siglo X y el siglo XIX, ese grupo no solamente estuvo en Alemania, sino que también se movió hacia otros países. ¿Sí? El que les acaba en Hungría, por ejemplo, fue un país que albergó un judaísmo de tipo askenazí. Otro país que queda en esa zona, Polonia, ¿sí? También radicó bastantes, además que eso lentamente, el siglo X y el siglo XIX, ya para llegar al 1900, pues eso se volvió un punque completo para el nazismo, ¿sí? Porque recuerda que Polonia también había mucho judío, y una de las zonas que invade rápidamente Hitler, ¿cuál es? Polonia, ¿cierto? La lengua que ellos utilizan es el yidis, ¿cierto? Que dice, y el sefardí es el ladino. ¿No puede haber una posible mezcla entre los sefardíes y los askenazí? Pues todos están ubicados en Europa. En Europa. O sea, ya vemos los siglos que usted está hablando, ¿sí? Pero pues no sé qué distancia haya del norte de España, ¿de dónde están los sefardíes? A Francia, Italia, Lo que pasa Alemania. es que, sí, lo que pasa es que ellos mezclaron, ellos cogieron las cuestiones de la práctica de la Torá, al contrario, como una severidad. Es decir, yo soy sefardí, yo soy askenazí. Venían eran por etnias, por regionales, más que por una cuestión religiosa. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a dar un ejemplo. Pues ahí, de volteadita, así la coloca el hasí. El sefardí no la coloca así. ¿Cómo la coloca? ¿No? Así. Y el
hasídico la coloca oblicua. Se pega uno para montar la inmunda, ¿se me entiende? Como digo yo, para sectorizarlo un tanto más. Entonces, ellos dicen cuando las prácticas, estaba leyendo que, por ejemplo, hay unas sinagogas en Estados Unidos donde aquí opera una sinagoga askenazí y usted pasa a andén y hay una escuela sefardí. Y que muchos de ellos han visto esto, operan en el Shabbat algunas costumbres sefardíes y en cierta se pasan para la sinagoga askenazí. O sea, pues es como la cuestión aplicativa, es donde ellos tienen pues solamente una distancia. Seríamos como nosotros, decimos que la Santa Cena la dan el último domingo de cada mes y otros la dan, por ejemplo, todos los días. Entonces, cuando un martes por la noche, sí, tan raro que aquí en la Santa Cena el martes por la noche, ¿no? Es algo así, que ni lo uno ni lo otro. Una mentira. También puede ser por el espacio que encuentran. Correcto. Porque pues hoy yo sé que el judío por lo general no tiende a adaptarse, pero algo se le pega. Sí, sin duda hay una donde siempre hubo todo imperio, si hubo gran billetico, de hay billete, hay generalmente estudio. ¿Sí? Excepto Colombia, porque Colombia está lleno de plata. Entonces, Se estudió en la sí. Y el estudio, perdí ahora. Nosotros, o sea, la cultura judía ha tocado siempre a través de la filosofía, a través de la física, a través de la química, a través de los grandes estudiosos, los grandes sabios que siempre han estado en Judá, han tocado la sociedad, pero la sociedad también ha tocado al pueblo judío. Entonces, por ejemplo, hay la cocina, lo que se cocina en la zona geográfica, pues es, desde que sea kosher, pues entra a ser parte también del menú judaico. Sí, el vestuario, por ejemplo, el vestuario de las que nací, pues es un vestuario mucho más enredado, llamaría yo, porque es blanco con negro, ¿cierto? Y un gorrito que siempre he querido tener, una llanta en la cabeza, ¿cierto? Mientras que el otro tenía una kipot, y a veces las kipot han tenido también turbantes, ¿sí? Han tenido pues, turbantes. Hay algo que entender que los sefardíes ¿por quién fueron influenciados? Más que todo, por los musulmanes, ¿por quién fueron influenciados? Por los musulmanes. ¿Y los askenazíes por quién fueron influenciados? Por los católicos ortodoxos. Por los cristianos centrales. ¿Sí? Entonces, Yo creo que pues parte de la respuesta Juan Pablo es esa. Vamos a ver que parte de la respuesta, o pienso que es como la respuesta a Juan Pablo de por qué estuvieron como tan distanciados o por qué no hubo una mezcla. Y es básicamente porque los musulmanes se han tomado el pedazo donde estaban los sefarditas. Entonces los demás europeos lo que hicieron fue cerrar toda su frontera. Entonces los musulmanes quedaron en toda España y no tenían acceso al resto de Europa. Entonces como los otros judíos crecieron fue en el centro de Europa, la comunidad que estaba metida entre los territorios árabes y la que estaba en Europa pues tenían ese trecho de distancia. Fue principalmente por los musulmanes. Entonces estos crecieron muy influenciados por los musulmanes, los sefarditas, y los askenazíes muy influenciados por los cristianos ortodoxos, los de Rusia. Sí. Hasta la manera de vestir es muy parecida, blanco y negro. Y cuando los cristianos ya toman nuevamente la península española y sacan a los musulmanes, pues ellos venían con la idea de que los judíos eran brujos y eso por lo que habían visto en Europa Central, y expulsaron a todos los judíos de España. Pero no fue tanto como por culpa de ellos, sino por un ideal que habían creado al otro lado del planeta con los judíos askenazíes. Como lo escuchaban hablar de Cábala y todo eso, pues dijeron que son muy brujos. sí. Entonces, después de la respuesta por los musulmanes, por eso están como Cada uno tuvo una incidencia. O sea, los sefardíes tuvieron una incidencia musulmana y los askenazíes tuvieron una incidencia cristo-europea. Cada uno así. Cada uno tuvo su incidencia. Nosotros vamos a la contraria. Sí, siempre nos toca ubicarnos en el. Nosotros vamos a la contraria. Nosotros venimos de una meramente filosofía como cristiana, ¿cierto?
Y hay unos grupos que optan por asimilarse rápidamente a un movimiento judío. Entonces, por eso lo llaman como, que es lo más repentino que usted encuentra, judío mesiánico. ¿Cierto? Entonces usted, como que, o las personas echan mano rápidamente como a ese gancho que los atrae. Entonces, el judaísmo mesiánico, ¿cierto? Pues diríamos entre comillas, tendría cierta influencia, llamémoslo, de tipo cristiano. De por sí, cuando escucho mucho algunos portales, digo, este señor se nota que fue pentecostal y usa kipot y usa talit. ¿Sí me van a entender? Tiene una incidencia meramente cristiana y buscó algo en judaísmo para su práctica de fe o lo que sea. Bueno, el movimiento hasídico, entonces, tiene un gran despliegue y entre el siglo más o menos 11, Así sí, como los así. sí, correcto, hasídico, askenazí, blanco con negro, hasídico, askenazí, blanco con negro, y yidis, ¿no? Sefardí, colores, ¿sí? Y siempre colores, y ladino, España, Portugal, ¿sí? Aunque en el siglo XI representaban solamente más o menos el 3% de la población judía mundial, los askenazí llegaron a constituir, por ahí en el año 1925, 1930 se hizo un pequeño, como medio conteo entre sinagogas y resulta que los practicantes de la fe judaica están más llegando a ese tipo de culto askenazí, y ya se decía que era, ya en el siglo XI era el 3% y en el año 1925 era el 90% de la población que estaba prácticamente practicando, digamos así, lo askenazí, ¿sí? Aunque en esos movimientos aparecen reformistas, ¿sí? En el año 1830, 40, por esa época aparecen movimientos reformistas, y esos movimientos reformistas judaicos pues han tenido también asimilación de muchas filosofías y asimilación de muchas prácticas. Esos vendrían siendo los caraítas. Los caraítas son Más adelante. más para atrás. ¿Se acuerda que nosotros vimos cuando nacieron los caraítas? ¿Cuándo nacieron los caraítas? Como en el siglo 8, siglo 9, ¿cierto? Cuando se acuerda que habían unos sabios y uno de ellos no fue declarado sabio, entonces él montó su pueblo aparte. No. Sabía Gabón, sí. Sí, y ellos los gaonitas, ¿no? Que eran como los papas del judaísmo. Y uno de ellos no lo nombran como sabio, entonces se le saltó la piedra y se fue. Y dijo, no, yo voy a hacer lo antítesis que son ellos. Ellos están regidos por el Talmud, la Misná y la Gemara. ¿Se acuerda de lo que nace en el siglo I? Que no habla mucho con la halajá. Correcto, entonces ellos dicen, nos apartamos, pero lo hace como una especie de voz, sí, de voz de sindicalista, de decir, yo monto y ahí nacen los caraítas, y hasta el día de hoy muchos de los de este lado no consideran a los caraítas como judíos. ¿Dime? No, es que tenía el ejemplo que estaba uniendo los caraítas con los reformistas. Ah, no, Y los reformistas son más adelante. Claro, y caraítas, sefardí, askenazí y reformistas. reformistas. En el movimiento reformista, que ahí es que los reformistas como tal no han tenido como una fecha de iniciación, porque han habido muchos grupos que han ido como cambiando cosas a las cosas. Y los reformistas de 1860, 1870 ponen ciertas normas reformistas que además no fueron muy halágicas y menos toraicas. Por ejemplo, ellos ya vieron por ejemplo que debería estudiarse mucho más lo del kosher. Los reformistas también saben que hacen esto, quitan las sillas, o sea, quitan las sillas, la separación, no las sillas sino la separación de mujeres y hombres, y unen hombres y mujeres, y se cree que ese tipo de reformistas han tenido una influencia de la iglesia anglicana. Sí, se ha dicho que en la sinagoga, yo nunca he entrado a una, pues a lo menos lo que me cuentan me dicen que tiene una edición, ¿cierto? Correcto, y hay una separación entre las mujeres y una separación entre los hombres. Entonces esos reformistas hicieron una. Tuve la oportunidad de mirar algunos, digamos, viajeros que más por curiosidad, incluso la entrada es
que en Israel las mujeres si van a entrar a la sinagoga no pueden entrar con los hombros descubiertos, tienen que llegar cubiertas, bueno, muchas cosas con respecto a, no sé, la presentación o etiqueta, bueno, etiqueta no tanto, pero sí la forma en cómo cuidan su apariencia para ir a ese lugar. Sí, te entiendo. Y hay unas escuelas, por ejemplo, las escuelas reformistas dieron origen a otras escuelas que llaman las escuelas liberales, que me parece porque si no, sí, alguien pues al menos de lo que me habló traté de entender, y por ejemplo ellos no veían el caso, o sea, no veían lo de las casas y la mezcla, ellos no, absolutamente nada, ellos simplemente leen la Torá y punto, y se llaman liberales, y esos son mucho más. Y ahí están las sinagogas de homosexuales, creería yo, ¿no? Eso mutan y mutan y mutan y mutan. Pero, ¿qué tan reformistas son? Por ejemplo, si yo entro a una escuela reformista sin CICIT, que es un mandamiento, una tradición, ¿me impiden ponérmelo? O sea, no me impiden, ¿me imponen por imponérmelos? No, yo creo que en una sinagoga. Porque puede pasar del reformismo al liberalismo. Es que eso me lo ocurrió. Del reformismo pasó al liberalismo. Entonces, por ejemplo, el reformismo, que ahora, por ejemplo, que hay Rabaní. Sí, Pero si usted mira en el siglo XVI, XV, XIV, eso no existía. ¿No existía? La figura no existía. Y entonces, en las escuelas, las que nací, Sefardí, tienen unas escuelas que son reformistas, ¿cierto? Y esos mutan. Tanto que, por ejemplo, ocurrió un movimiento para mí a principios de 1900 que unos ortodoxos, que llamamos ortodoxos, terminaron siendo reformistas y nuevamente terminaron ortodoxos. Entonces, estos de arriba ortodoxos dijeron, nosotros ya no somos ortodoxos, nosotros somos ultra ortodoxos para diferenciarnos de los de abajo que son ortodoxos. ¿Sí? Entonces, es como ese movimiento no ha cesado ni va a parar, además, como también podría suceder con cualquiera de nosotros o con cualquiera de los grupos. ¿Sí? Siguiendo entonces, le estaba diciendo que en el siglo I, que en el siglo anterior solamente decía que el 3% de todas las judíos eran askenazí, y en 1925-30 ya miramos que el 91% de la población judía se familiariza con el movimiento askenazí. Actualmente se tiene una estadística que puede estar entre el 75% y el 80% del judaísmo están metidos dentro del askenazí, teniendo diferentes divisiones. ¿Sí? Las más fuertes, pues obviamente nosotros las conocemos, que son Chabad y que son Breslev. Breslev es del Rab Shalom Arus. Shalom Arus hacia atrás van a encontrar el nieto de Baal Shem Tov. ¿Sí? Y vino a parar en algo que se llama el Hasidismo o el Hasidut. Y ellos metieron. ¿Cómo así? ¿Como descendientes? Sí, porque todos han tenido también su descendencia. Todas las escuelas también se manejan por su descendencia, por sus hijos, sus nietos de los nietos. El legado, correcto, sí. Y ¿qué vemos de especial en Askenazí? Que el Askenazí es un personaje un tanto más místico que el sefardí, sin que el sefardí no practique tampoco su mistur. Entonces el Askenazí es un místico. ¿Por qué se cree que sea místico? ¿Qué adquieren ellos como enseñanza también? ¿Qué creen? ¿Qué libros? ¿Qué libros? Sí, aparte del Talmud, pues ellos incorporan también el Zohar, ¿sí? Y empiezan a hacer, llamémoslo así, introducen a su filosofía, que siempre les dije que una de las importantes de los movimientos es la filosofía. Los movimientos y filosofía perecen, demoran en arrancar, ¿cierto? Pero arrancan. Pero también es difícil que mueran. ¿Por qué? Porque si usted tiene filosofía, o sea, pone a la gente a pensar y no pone a la gente a andar, es más fácil que ellos se sostengan. ¿Sí? Por eso los temas que hay que tocar aquí, dentro del grupo, ¿cierto? Que son conceptos que se manejan donde la gente ojalá no entienda. Esa es la política. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene que cuestionarse lo que está escuchando. Exacto, y eso generaría dos reacciones, o sea,
el que no entiende puede tener dos comportamientos. Uno, querer saber, y el otro sencillamente dice, no lo entiendo, yo me voy. Y el que entiende se queda y estudia y entiende, y se fortalece en ese conocimiento. Y pues digamos que en ese sentido, pues obviamente es un excelente filtro para saber realmente a qué viene la persona, qué es lo que realmente está buscando y cómo se está identificando en medio de todo esto que estamos haciendo. La idea es precisamente, sigo diciendo, de los movimientos que incorporaron filosofía, y nuestra nación fue la parte de los movimientos que nacieron por medio de los rabinos, por medio de las sinagogas, eran movimientos que tenían mística y que tenían filosofía. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan que nosotros vimos en Juan Marcos, dice, a este quién le enseñó esta sabiduría? ¿O de dónde trae esta sabiduría? Ya eso, ¿sí o no? La sabiduría no indica conocimiento. Nosotros pensamos a veces que el conocimiento es sabiduría. No, yo puedo tener datos estadísticos monstruos, ¿sí me entienden? Y eso no me hace a mí una persona sabia. A mí me hace una persona intelectualmente informada, pero no me hace sabio. Lo único que encuentra la persona, la sabiduría, es a través de qué cosa. ¿Qué creen que uno De la encuentra? meditación. Sí, esa es una que... Temor. Sí, temor. El temor que cuando yo encuentro conocimiento empiezo a generar temor. ¿Cierto? Cuando yo encuentro conocimiento, ¿sí? Que siempre tenemos que decir, pues que la gente siempre tiene que sacar una pregunta. Tiene que tener preguntas. Por eso nos gustan los debates. La forma de enseñanza del debate. ¿Por qué? Porque el debate trae ¿qué? Pregunta. Los movimientos que nacen sin filosofía, ¿cierto? Generalmente son movimientos que tienen que basarse en la demagogia, o sea, en un buen orador, en una persona que maneje muy bien las palabras y que controle. Yo tengo una pregunta. Una aseveración. Tal vez vamos a entrar ahí como en una cuestión de arte, ¿sí? Pero yo no estoy muy de acuerdo con el tipo con filosofía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo siempre he tenido la idea que todo este tipo de grupos que estudian la Torah, la idea es llegar a un punto de unión, ¿no? Pues porque qué gracia ganamos todos por un lado, si fuimos uno y tenemos que volver a ser uno. Sí, por eso Y necesitamos... las filosofías lo que hacen es precisamente eso, alejarnos, opino yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Es bueno porque, como usted dice, dentro de cada grupo hay una filosofía y eso es lo que en sí mantiene al grupo vivo, o a la asamblea. sí. Pero dentro de la filosofía, es que entre filosofía y filosofía nunca va a haber un acuerdo, una unión, porque por eso son filosofías, son pensamientos diferentes. Entonces, Bueno, entendamos por qué es filosofía. Ya, busquemos el término filosofía. Ya les voy a explicar. Busquemos el término filosofía. ¿Qué significa filosofía? Sí. Hambre de conocimiento. Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Conjunto de reflexiones Sí. sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Pero, vale, Juanpe, yo le entiendo la posición, ¿cierto? Yo entiendo obviamente que los movimientos, es que a veces entendemos por filosofía, o sea, filosofía es la forma o el método que nosotros utilizamos para llegar a un conocimiento, ¿sí? Lo más seguro es que el método que utilizamos en este grupo difiere muchísimo de otro grupo. Lo más seguro les va a parecer irreverente, irrespetuoso, no de acorde a la liturgia y totalmente no práctico. Si un judío mesiánico, un judío ortodoxo entra aquí casi que se vomita, más estudiando en otro Torah. Porque ellos quieren ver, ellos van a ver mucho más de lo que ellos tienen. Pero a la hora de abrir nosotros la boca, vamos a entender de lo que usted sabe, lo que usted entiende, usted comprende, usted podría, no estoy diciendo saber más o menos, o a lo menos tener una posición muy adecuada, muy certera, muy precisa sobre la Torah, que definiría sobre la posición de él, sobre su posición más no de la liturgia.
Si es que nosotros pensamos que las diferencias fueron todas o son realmente litúrgicas, si existe el Aarón, si esto tiene forma de sinagoga. Me hago entender, por eso los movimientos judío-mesiánicos rápidamente montan ¿qué cosa? Su sinagoga. Ellos, ¿por qué quieren? Porque quieren hacerse a un judaísmo práctico. Y generalmente esa sinagoga de hoy no tiene sinagoga de 1700 o de 1800, menos de 1900. Son espacios físicos que han ido cambiando, ya lo hemos visto, ¿sí o no? Que las sillas, que las mujeres. Entonces, ¿cuál sería el actual? De la forma externa, ¿cuál sería el adecuado? ¿Sí me estoy entendiendo? Pero a la hora de usted expresar o poder entender la revelación en un texto, yo estoy seguro que usted la encuentra, y usted la encuentra es por la filosofía del grupo, por lo que usted ha aprendido, por los sostenes que usted ha mantenido, por la base estructural. ¿Me hice entender? Y no No, solamente sí. cada grupo tiene filosofía, cada persona en sí maneja una filosofía y eso es lo que enriquece al grupo, porque si todos tuviéramos la misma línea en la forma de pensar no habría enriquecimiento, porque todos afortunadamente llegamos a ver algo diferente en cuanto a y eso es lo que nosotros, o si nosotros nos quedáramos solamente con una persona que interpreta, finalmente esa interpretación quedaría limitada. La filosofía pienso yo que no es tanto un movimiento, la filosofía es más un desarrollo de la capacidad del razonamiento y pienso que eso es muy importante, porque si no piensan sencillamente es una simple, Sí. la filosofía no va en contra. Sí, te adaptas a la filosofía. Es que una cosa es O sea, adaptarse a la yo filosofía te del entiendo, grupo y deje de ser esencia o deje de ser gloria por la forma en cómo una piensan cosa es en la el grupo. filosofía del grupo, que tú te adaptas a la filosofía del grupo, más la interpretación puede ser totalmente diferente. ¿Qué es lo que tú llamas filosofía? Esa es una arista. Nati. Una arista o una forma de ver la filosofía y está bien. O sea, es que la filosofía es demasiado amplia. Pero yo lo que me entiendo, Juan Pablo, es que hay tanto, pues es lo que me entiendo, que hay tanto, en sí tiene razón, pero solamente tiene razón con lo que le dice, que por eso le llama al Mesías, porque hasta que el Mesías no venga, lo que va a hacer Israel es dividirse infinitamente. O sea, de seguro, de este grupo alguien montará otro grupo. Sí. Es lo más probable. Es lo más probable. Y lo hemos hablado y creo que tiene que ser así. O sea, es prácticamente innegable que va a pasar. Inevitable. Eso. Y podría ser su hijo, o su hijo, o su hijo, o su hijo, O una o uno persona. que está aquí presente. Te dice, ¿sabe qué? Lo que aprendí allá me sirve, pero ese pedazo de acá no me sirve, no me interesa, no estoy, no me, díganle sobre que le puse un poquito de eso. Porque, por ejemplo, el ejemplo claro es una persona que aprendió o aprendían acá, ¿sí o no? Y lo llevó pues a su congregación y tal, pero lo dejó en el punto que no hay chaval, o sea, él tomó lo que le gustó, lo que le pareció bien y podemos decir que se dividió a Israel. Y sí, No entendí. o sea, una persona viene y aprende acá, Sí. ¿cierto? Una persona real, o sea, es un ejemplo real. Y esa persona lleva ese conocimiento a otro lugar, pero no pasa a la senda del chaval, o sea, no enseñó nunca el chaval. Entonces la gente no le copió lo del chaval. Entonces puede colocar todo lo externo, Entiendo, ¿sí, ya, no? ya O sea, entiendo. cogió algo de acá, pero allá lo dividió en otra cosa. Sí, yo me entiendo. Entonces es prácticamente inevitable que, que los movimientos sigan dividiendo, no, es como el judaísmo. Mira, pues vamos De a Chabad, ¿cuántas escuelas no han nacido? Sí, sí. Si Chabad, usted lee por ejemplo la página de Chabad, y usted lee Chabad Argentina y hay muchas cosas que no Sí. tienen nada que ver una cosa con la otra. Y jamás de Uruguay es peor. Y es una división de la división de la división. Entonces yo creo que las divisiones, pues nosotros no debemos, ¿cómo digo yo? O sea, porque lo fácil y directo es hagámonos, o sea, convirtamos toda la parte occidental, o sea, todos los nuevos creyentes, convirtámoslos todos en Breslau, en Chabad. Sí. Pero yo creo Y- que es inevitable la Y división. eso es inevitable, Juanpa, le voy a decir por qué. Por ejemplo, en esos tipos que estamos viendo en las escuelas, ¿no? Cómo montaron. Y aquí tiene que haber, por ejemplo, lo que tú dices, ejemplo, ahorita, es alguien que montó de acá. ¿Sí? Él cogió de aquí un esquema, ¿sí? Y fue y lo montó allá a su estilo y a su acomodo.
Pero él dijo a su hijo, hasta aquí ven, o sea, de aquí para allá no paso, de aquí para allá, pues, de aquí en este punto yo tomo eso porque me sirve, porque creo que es lo que estoy buscando, porque creo que es lo que se acomoda a ese sistema. Porque es mi sistema. Exacto, es un sistema, es su forma y me parece a mí, pues perfecto. Yo he aprendido de dos. Si esos dos vienen aquí y miran esto y dicen, no, pues yo jamás he enseñado eso, lo que el tipo practica acá, eso no tiene el mínimo sentido, ¿sí o no? Y dices, no, lo que él hace aquí no tiene nada que ver con la enseñanza que él supuestamente recibió. Entonces, vamos a eso de los grupos, y de por sí los grupos tienen que tomar esa disidencia hasta que no venga quién, Mashiach. ¿Sí? Eso es una fragmentación que es prácticamente obligatoria y dada al ser humano, dada al ser humano, ¿sí? Para que busque esa pluralidad, llamémoslo así. Y aún nosotros siendo grupo, por ejemplo, nuestro grupo tiene ciertas normas que son del grupo, ¿sí o no? Por ejemplo, la fiesta de Ásimos, ¿sí? O se llama Jagiga de Pesa, o la antesala de Pesa, como se lo quiera llamar, de Pesa, ¿sí? Preparación de Pesa, preparación, el antes de Pesa. Eso es prácticamente muy pocos grupos lo practican. Sí, es en nuestro grupo y tiene ciertas normas y empieza a tal hora y va hasta la tal hora y fulano de tal habla de tal. ¿Sí van a entender? Entonces, ese es un grupo que se forma internamente basado en eso y que se va formando de acuerdo a lo que uno tiene aquí y la perspectiva, en este caso, que yo tengo, digámoslo así, hacia dónde voy y qué querría del grupo, qué quiero de las gentes que vienen en el grupo. En otro lado dirán otra cosa. ¿Sí? En otro lugar, entonces, ellos dirán, esos manes son reformistas patiborenses, llamémoslo así. La reforma de la reforma patiborense, algo así. Entonces, igualmente los grupos reformistas han ido así, tic, y salen de ahí, tac, y multan otro, tac, multan otro. Sí, por ejemplo, que hay un esquema, nosotros damos, por ejemplo, los adventistas, sin que yo conozca mucho de ellos, se los menciono, pero lo que se predica aquí en Colombia generalmente se predica en los Estados Unidos, supongo yo, porque ellos están como esquematizados en un manual. Y sin embargo ellos hay una diferencia entre el adventista y el adventista del séptimo día, eso yo no lo sabía. Y hay unos adventistas que guardan el Shabbat sin caracterizarse como un grupo hebreo, sino que se caracterizan por ser ¿qué? Adventistas, no hebreos. ¿Sí me saben entender? Entonces, ellos por norma quedan, y nosotros igual quedamos pues mutando. Ya depende de cada persona que se sienta, qué es lo que desea, cuál es la perspectiva o el horizonte que quiere que lleve el grupo, ¿cierto? Cuál es la óptica que tiene. Y obviamente pues basándonos en la Torah, ¿no? Sí. Bueno, entonces los movimientos hasídicos Bachen Tov tiene seguidores, ¿sí? Tiene personas que van quedando por el camino. Hay un hombre que se llama Rab Dov Ber. Acordémonos esto, miren, para las personas que nos visitan, o nos van a ver, nos escuchan, etc. Hay escuelas importantísimas. La más importante es generalmente que nosotros tomamos son las escuelas hasídicas, Breslev, Chabad, ¿sí? Isaac Gilbert, Isaac Eimon, etc. Ellos todos son de ese corte. ¿Cada corte cuál? Askenazí, corte Askenazí. ¿Sí me entienden? Corte Askenazí. Y ellos han tenido a lo largo de la trayectoria pues rabinos o maestros de gran trayectoria. Entonces uno de ellos es, van a anotarlo, Rab Dov Ber. Rab D-O-B, ¿sí? D-O-B pequeña, sí, pequeña, Ber con B larga. Pausa, Ber. Correcto. Correcto. Después sigue Rabbi Salman, tal como suena. Rab Salman, Z con Z, papá. ¿Salman? Sí, no estamos borrando aquí. Salman, Z-A-L-M-A, Salman. Salman. Sí. Y va a llegar un hombre Salman. Y va a llegar un hombre que le da un espíritu diferente, me parece a mí, que
se llama Rab Nachman de Breslev. Nachman de Breslev. Esto más o menos no eruditas en el movimiento askenazí, hasídico, que terminaron entonces engendrando lo que hoy conocemos como o Chabad o Breslev. Y este señor es nieto de Baal Shem Tov. Estos movimientos, pues, creo suponer, ¿sí? Esos tres señores, sobre todo este último, pues ellos son, de aquí nace la corriente de Breslev, la página que ustedes ven o consultan, que es muy colorida, ¿sí? Que ellos tienen como lema fe, ¿cómo es? Fe, paz, alegría. Sí, fe, paz, alegría. Fe, paz, y todos empiezan con un chiste, ¿sí? No entiende nadie. 50 huesos, que es de Jonathan de Galet. Jonathan de Galet, ¿sí? Que son unos chistes que solamente buenísimos, ¿sí? Ese es el hasidismo. Hasidismo es alegría, pero ellos visten de blanco y negro y sus pellos todos son extra largos, ¿cierto? Y sus barbas también son extremadamente largas. Movimiento, ¿cierto? Yo me identifico profundamente, igual que Chabad. Creo personalmente, no he estudiado, tal vez otros que han estudiado que otras cosas, los felicito, es que entre nosotros y ellos hay algo muy cortico, porque lo que ellos, cuando ustedes lo leen o escriben o ellos comentan, como que uno les coge el hilo. Tiene algo que yo tengo. De pronto estos son, en fin, otros. Por eso siempre les pregunto, ¿qué página ven? Ustedes han visto que en el grupo de los que hay aquí, diría que el 90% consultan o Breslev, ¿cierto? Breslev o Chabad. Creo que uno solo consulta Haiz y otro Mahon Ora o Mahon Meir. Son casi Bresleves. Ese es, tú tienes ahí, busca ahí Breslev, por favor, la página. A medida que iba expandiéndose el movimiento hasídico, fue también generando una gran oposición, como siempre, dentro de pues también rabinos eruditos, ¿sí? Que se pararon también como en contra o en contravía hasta la fecha de hoy, y a veces muchos sefardíes, no me gusta eso, hablan de una forma despectiva de los hasídicos. Dicen nosotros los judíos. Dicen nosotros los judíos. Ellos dicen que ellos tienen mentalizado que los askenazíes, sí, según ellos, házaros fueron personas que se convirtieron, y eso no del todo es verdad. Yo no diría que es verdad. Yo digo que son judíos de Italia, de Polonia, Alemania, que tomaron otra forma de ver la Torá, ¿sí? Pero que son realmente, que son tan judíos como nosotros. Y ser asimilado o ser convertido al judaísmo, pues le da las mismas virtudes de ser judío. ¿Sí? Ya encontraste, eso es el manito Uber. Eso es Breslev, ¿sí? Breslev, esa es la página, y ahí hay bastantes estudios de Torah, etcétera, etcétera. Hay uno que separó, dime, dice, la personalidad principal que se opina del movimiento hasídico, la persona que más se oponía era un hombre que se llamaba Salman, Rab Salman, conocido como Gaón de Vilna. ¿Sí has escuchado alguna vez Gaón de Vilna? ¿Sí o no? Y también, se me olvidó el nombre, que se llama igual a Elías, Eliyahu. Y ellos se opusieron a ese movimiento que se estaba generando, al movimiento hasídico. Gaón de Vilna puso el movimiento, que Gaón de Vilna es una eminencia dentro del judaísmo. ¿Por qué se opuso a eso? Porque consideraban que ellos estaban incrustando los libros cabalísticos o la mística, ¿sí? La parte mística. Entonces ellos decían, no, eso no está bien. Entonces él puso una frontera con ese movimiento.
Gaón de Vilna pues era un brillante erudito que tuvo un impacto, ¿cierto? Y Gaón de Vilna, no sé si esto me corregirás, Gaón de Vilna no es un hombre que casi no dormía, ¿cierto? Cabalista. Él dice que fue como el pionero en eso de los códigos de la Biblia, Sí. que él dice que encontró muchas cosas ahí, y cosas que él dice que encontró después pasaron. Que encontrando cada cantidad de letras en hebreo, encontró Escuchemos lo que está diciendo Sandro. Gaón de Vilna, vuelvo a repito, fue un hombre que se opuso al movimiento Hasidí. Las ciencias más grandes que ha tenido la humanidad. El tipo escribió más de 70 libros, yo leí, casi no dormía. Es más, él llegó a tomar cosas, digámoslo así, entre comillas, incluso que siempre hago lo más vulgo, como tinto, para dormir lo menos posible y poder estudiar y escribir cada vez más, porque escribirse 70 libros no lo hace cualquiera. O sea, ¿cuánto se demora usted escribiendo un libro? Escribiendo 70, ¿cuánto se demora? O sea, el hombre no dormía para poder ¿qué? Estudiar. Y él era un cabalista, Gaón de Vilna. ¿Qué era lo que estaba diciendo? que dicen, o él afirma eso, que de tanto de estudiar que él empezó a meterse en los códigos de la Biblia, o sea, contar digamos, cada 6 letras, contar esas letras, a ver qué palabras me pueden formar. Y así que él encontró cosas que después pasaron, y entre las cosas que encontró fue, por ejemplo, la fecha de su muerte. Y él la publicó antes de morir, se dijo, en la Torá dice que... Entonces él dice que decía que en la Torá estaba absolutamente los nombres de todos. Según él, que en la Torá, en toda la Torá hay en total 600.000 letras. Cada una de las letras representa a una de las personas que salió de Egipto. Entonces nosotros, los de la, nos pertenece a alguna de esas 600.000 letras, porque ellos son los antepasados de nosotros. Entonces, que si usted quiera o no, en la Torá, si usted hace parte del pueblo, está ahí cosas como la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte, con quién se va a casar, bueno, como información muy puntual, hace como 8 datos que él dice. Gaón de Vilna. Gaón de Vilna se opone al movimiento hasídico. No se opone al movimiento hasídico por la Kabbalah, ¿cierto? Ni por el misticismo. Que este movimiento se pudiera alejar o preocupar más por las cuestiones místicas que por las cuestiones de la Torah. Lo que haría la Mesías. Ellos decían, miren, estos tipos a la velocidad que van, están buscando sus Mesías. No están dejando que el Mesías venga, sino que ellos están propiciando a un Mesías que es diferente. Eso es lo que él propone. Y no le gustaba la cuestión. ¿Cuál es la cuestión hasídica? Que en todo está la chispa divina. Él decía, Gaón de Vilna, esto es panteísmo. Nosotros sabemos que esa mata, ejemplo, tiene vida, ¿tiene qué? Una chispa divina, ¿sí? Porque no tiene vida. Ella no se dio vida a sí misma. No era que le preocuparan esas cosas. Nosotros sabemos que esta silla tiene movimiento. ¿Sí o no? Está quieta pero tiene movimiento. Que los protones y electrones ellos están en continuo movimiento. Que las fuerzas dan cero, pero que tiene ese movimiento. ¿Quién generó ese movimiento? El Eterno. Entonces, el Hasidismo Vilna y Gaón de Vilna decía, como que no, porque se están acercando al panteísmo. Y al paso que van, ellos no esperan al Mesías, sino al Mesías. Por eso el hasidismo tiene mucha devoción por quién. ¿Quién? Los hasidismos tienen mucha devoción por quién. Por los muertos. Y por los ellos no lo llaman rabino, ¿cómo lo llaman? El rebe. Y eso tiene una diferente. Digamos lo que en esa época le molestaba mucho a Gaón de Vilna que utilizaba el pensamiento hacia los rabinos, hasta la fecha de hoy. Ustedes saben qué es ser rabino entre Hasidí. Por ejemplo, el último gran rabino que tuvieron ellos, ¿cómo se llamó? Lubavitch, ¿cierto? Que de ahí fue el gran generador discípulo de Chabad. Sí, no está de Chabad, la página. Chabad. ¿Cierto? Comá, Biná y Da'at, basado obviamente en las 10 sefirot, que eso es donde nace toda la filosofía y toda la cuestión mística del hasidismo. ¿Y más o menos de qué año fue? Ese dato sí no lo tengo.
Como 1400. 1700, 13, que no, 1720, esto es por ahí. Eso, no sé. Lo tenía antes del descubrimiento de América. Bueno, busquen. 1720. En Cielo. Bueno, ese personaje es obviamente algo trascendental en lo que ustedes ven hoy del judaísmo. No lo olviden. Nachman de Breslev. ¿Sí? Y pues uno cuando mira, por ejemplo, las historias del rabinato, eso sale, uy, no, yo ya me puse a ver 2 escuelas nomás, y cada escuela tenía más o menos, así por encima miré como unos 110 rabinos en menos ¿de qué? De 50 años. O sea, era impresionante, ¿sí? La cantidad, pues, de cómo se han abierto grupos en diferentes partes del mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, hasta ahí, pues creo que dejamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Podríamos entonces globalizar la cuestión? Que los movimientos más fuertes, y ahora hay unos movimientos, los movimientos reformistas, ¿sí? Y el reformismo en que quedó y en que cayó. Hasta el momento ha quedado claro, sí, los aspectos generales entre los sefardíes y los askenazí, que son las dos vertientes mucho más fuertes del judaísmo, ¿sí? Nosotros en 50 años, sus hijos, sus nietos y Mashiach no ha venido, veremos que movimientos como los que nosotros estamos aquí sentados van a montar, como dice Sergio, en otros movimientos. Eso es casi inevitable. Pero mientras tanto nos toca pues promover lo que nosotros enseñamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué estudiamos esto? Porque nosotros por obligación tenemos incidencia judaica. Eso es obligación. Nosotros no. El calendario pasó lo de nuestras fiestas, nos toca recurrir al calendario. Las cuestiones de los eruditos de ellos, a veces leemos todos sus comentarios, como Rachi, Rama, Felicia. Los que buscamos algún tipo de enseñanza, siempre buscamos en Breslev, Abad, Maninas, por obligación debemos estudiar. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Y por qué queremos hacer esto? Para que no tratar de abrir un espacio entre nosotros y ellos, que no vayamos a caer algún día en negar a nuestro Mashiach, ¿vale? Y entonces como que nos coge el desconocimiento, como que cogemos como la última verdad, el movimiento judío que se nos presenta. Entonces nosotros decimos, no, esto es la verdad, esto es lo último en Guaracha. ¿Y qué terminan los movimientos mesiánicos, judíos mesiánicos, convirtiéndose en judíos ortodoxos? ¿Y por qué no se toman la molestia de 2 horas de estudiar la historia del judaísmo? Esas vertientes a las que ellos están homologando, se están asimilando, ¿de dónde vienen? ¿Por qué practican ellos? Y puede ser diferente de otras sectas, porque no van a utilizar los judaicas, ¿sí? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué creen? ¿Dónde se generaron? No, sino que dicen, no, lo de ellos me parece interesante y terminan llevando una congregación para allá, ¿sí? Negando a quién. Bueno, yo creo que dejamos ahí.